Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. El día de hoy vamos a buscar San Lucas capítulo 2 del versículo 25. Voy a leer. San Lucas capítulo 2 del versículo 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles.
Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y tú y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hasta el versículo 52 he leído. Doy gracias al Señor porque cada noche cuando nosotros presentamos, meditando la palabra del Señor, escudriñando la palabra del Señor, en aquel entonces viene en mi corazón, entre nosotros, algún entendimiento espiritual. Es muy maravilloso, no solo si lee, también puede leer, entender, ¿no? Pero según mi caso, cuando yo leo ante presencia de ustedes, me llega entendimiento, algo nuevo. Por ejemplo, ¿no? Varias veces salía esta palabra, ¿no? José escuchó y solamente ya pasó tiempo. Pero su madre guardaba en su corazón estas palabras. ¿Se recuerda? Anteriormente también, ¿no? Y cuando apareció el ángel, cuando nació Jesucristo, etcétera, etcétera, toda la cosa. Y podía distinguir José. Nunca había salido. Que él tenía fe, confiando en la obra de Jesús y algo que esperaba al reino de Dios. No. Solamente él podía vivir como si fuera padre de Jesús y luego cuidaba la familia. Pero creo que la Madre María tenía diferente corazón. ¿Qué quiero decir, no? Aunque en el mismo lugar estaban dos personas, aunque dos personas juntos estaban escuchando la palabra de Dios, pero uno guardaba en su corazón, otro no guardaba. ¿Por qué uno guarda, otro no guarda? Depende de su situación del corazón. Porque el corazón es invisible. Es como tipo espiritual. Pero este corazón ya tiene como si fuera como edificio, ¿no? Primer piso, subterráneo y también arriba, etcétera, ¿no? Por eso, alguna persona corazón muy alto, entonces tal persona no llama atención de la palabra de Dios, ni quisiera absorber. Por eso nada que ver, ¿no? Cuando habla, solamente y pasa tiempo nomás. Pero María estaba guardando la palabra de Dios en su corazón. ¿Cuándo vale? Cuando Jesucristo murió y Él se resucitó, creo que desde aquel tiempo ella podía reconocer que Dios ya había usado su Hijo como el Salvador. Creo que ella estaba permaneciendo en la iglesia, aunque en el libro de Hechos no sale exactamente, pero según mi punto de vista, ¿no? Así acompañaba.
Significa que cuando Jesucristo fue crucificado, entonces su madre María, ¿cómo podía negar lo que había muerto su hijo? Creo que había sufrido. Creo que había desmayado. Pero al fin, ¿no? Jesucristo, pasando 3 días, cuando se resucitó Jesucristo, cuando apareció Jesucristo resucitado ante ella también podría reconocer como su Señor. Ya después de resucitar Jesucristo, no más a su Hijo, ¿no? Sino que ya Jesucristo había sido como su Salvador, el Señor, y de la hermana María. No sé muy bien, alguien puede decir hermana María. Alguna religión todavía hasta ahora ya solamente llama como la Madre de Dios, así dicen, ¿no? Cuando yo estaba viviendo en Santa Cruz de Bolivia, ¿no? Un día yo estaba escuchando la radio, no podía fijar frecuencia de dónde sale, ¿no? Pero para aprender idioma español estaba escuchando como la palabra de radio. Pero alguien estaba orando. Madre de Dios, perdónenos. Madre de Dios, por favor, escúchenos. Me asusté. Por primera vez de mi vida, ¿no? Estaba escuchando porque yo no participaba en esa religión, ¿no? Estaba escuchando. Madre de Dios. Dios mío. ¿Cómo existe Madre de Dios? La madre de Jesús puede ser, pero madre de Dios. Entonces, ¿qué significa? Pero hasta ahora está usando así, llamando así. Por eso, ¿no? Jesucristo, aún todavía bebé, que pasó solamente un mes, ¿no? Un bebé que abrazó en seno de María, está quedando con imagen. Significa que es muy raro, ¿no? Muy raro. Ya, también nosotros podemos distinguir en la época de Jesucristo que tenía 12 años y luego pasando cuando más o menos 20 años pasa cuando tenía Jesucristo 33 años que ingresó en el templo de Dios, que sale San Juan capítulo 2, ¿cómo transformó? Totalmente diferente, ¿no? Porque en el tiempo de Simeón y Ana, que 2 personas que estaban llenos del Espíritu Santo del Señor, que estaban esperando que iban a ser Mesías. Porque el Espíritu Santo del Señor les enseñó antes de morir. Debería haber nacimiento de Jesucristo, Mesías. Antes de ver Mesías, nunca iba a morir. Por eso cada día, cuando pasaba tiempo embelleciendo Simeón y Ana, 2 personas ya estaba esperando. Señor me permitió que viera el nacimiento del Mesías. Entonces, ¿cuándo será? Todavía el día hoy no. Entonces pasando otro día más. Por eso, siendo viuda como Ana, durante 7 años vivía con su marido. Pero después de morir, su marido se quedó como la viuda, pero siendo viuda durante 84 años. Entonces, en total, ¿cuántos años tiene? Imagínense, ¿no? Si hubiera casado uno de 20 años, entonces aumenta. 20 años más, 84, ¿cuántos son? Más de 100 años, 104. Siendo abuela, viuda, pero estaba lleno del Espíritu Santo del Señor, por eso cada día estaba ayunando, orando. ¿Cuándo?
de día y de noche. Es una situación muy hermosa, ¿no? Porque muchas abuelas o muchas abuelas que confiaban en Dios en esa época siempre oraba al Señor, viviendo dentro del templo de Dios. Cuando yo estaba congregando en la iglesia de Corea del Sur, la misión, algunas hermanas ancianas así vivían. Cada noche llegaba en el salón de la iglesia, orando al Señor, para que Dios le bendiga al pastor, para que Dios manifestara en su vida. Entre muchas hermanas ancianas se unieron juntos. Por turno ya estaba orando como maratón. Entonces, hoy en día, ¿no? Está terminando, pero está recuperando, ¿no? Por medio de Pastor Sobaga está orando. Toda la iglesia del mundo está orando al Señor. ¿Por qué? Después de recibir la salvación, nuestro espíritu ya tiene que tener la relación con Dios por la oración, pidiendo al Señor, apoyando en la obra del Señor, para que Dios le acompañe, Dios trabaje. Pero al llegar, cuando Jesucristo tenía 33 años ingresando en el templo de Jerusalén, convirtieron el templo. Estaba lleno de vendedores de los animales, cambistas. Y dentro del salón del templo estaba transformado como un mercado. Mercadería de los animales. Jesucristo, ¿no? Se enojó bastante porque él creo que se recordaba en el tiempo que él llegó cuando él tenía 12 años. En aquel entonces estaba lleno de los doctores de la ley. Conversó él con ellos preguntando, escuchando, sanamente. Pero pasando uno de como 20 años, de repente se corrompió. Entre muchos religiosos transformaron como mundanos, solamente gana dinero, vendiendo animales. Aunque ellos querían matar animales para sacrificar al Señor, para conmemorar la fiesta del día de Pascua, pero debería estar el mercado fuera del templo. Pero ellos conquistaron hasta adentro. Entonces, en vez de orar al Señor, en vez de la gente que estaba silenciosamente buscando al Señor, pero se quedó muchos animales. ¿Saben qué? Donde hay muchos animales sale olor, orina, se descarga, necesidad. ¿Sale olor o no? Olor feo. ¿Por qué ellos transformaron? Porque estaban ensuciando. ¿Por qué? Aparentemente ellos estaban diciendo que ya nosotros queremos servir al Señor, pero la verdad que ellos nada que ver con Dios. ¿Por qué? Jesucristo echó todos cambistas, animales, limpiando todo. Decía que no tiene que transformar la casa de mi Dios, porque la casa de mi Dios será como la casa de oración. Así decía. Nosotros podemos comparar el tiempo que Jesucristo era niño, ¿no? 12 años.
En esa época ya estaba limpio, también estaba quedando Simeón. Por medio del Espíritu Santo del Señor, él estaba lleno de su corazón. Iba a ver el nacimiento de Jesucristo. Cuando sus padres de Jesucristo llevaron un niño bebé, como pasando 8 días, para hacer circuncisión, en aquel entonces, no sé muy bien, en esa época, 8 días o niños, así dice, ¿no? Ya, busquemos. ¿Cómo dice? Ya, acá dice. El versículo 21, así dice. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Significa que creo que ya el mismo día, ¿no? Como 8 días que había sido como circuncidado por la ley, y luego llevando a este niño, ya Simeón lo vio. Aunque sus padres de Jesús ya no presentó, Señor Simeón, este bebé se llama Jesús, y nos avisó el ángel que él iba a ser como el Salvador del mundo. Esta palabra no ha presentado ante Simeón, pero Simeón tenía el Espíritu Santo del Señor cuando vio que Jesucristo ingresó por sus padres en el templo. Él se sentía que eres. No sé muy bien hoy en día, y la gente tiene sensibilidad espiritual como tal persona o Simeón. Yo creo que no existen. No sé muy bien, no he visto. Porque sin darse cuenta o sin conversación, ¿cómo puede ubicar exactamente? Es maravilloso, ¿no? Dios le ubicó, Dios le enseñó a Simeón. Simeón, vea, ya ahora está ingresando el bebé Salvador. ¿Cómo se siente? Señor, gracias. Durante muchos años yo estaba aguantando, aunque algún día estaba pasando la dificultad, problema, pero por su gracia yo he aguantado. Por fin Dios me mostró el Salvador. Gracias, Señor, para despedir este mundo. Esta persona, ¿no? Simeón era bendito, porque él no fue contaminado con las cosas inmundicias. Dios nos enseña, hasta que muramos nosotros, guardamos la palabra del Señor, vivimos por el Evangelio, sirviendo al Señor, predicando el Evangelio. Tanto Dios quiere que nosotros vivamos así. También comparando de Ana, también durante muchos años, más de como 100 años, ella entendió que Dios bendijo a su vida. Lo que estaba orando, lo que estaba ayunando, no por sí mismo podía aguantarlo, sino que por la gracia del Señor. Por eso nosotros cuando podemos servir a Dios, a la iglesia, al siervo de Dios, no por nuestro esfuerzo, sino que todos son la gracia del Señor. También una cosa maravillosa, ¿no? Cuando tenía 12 años, Jesucristo,
con sus padres otra vez ya subieron al templo. En aquel entonces, ¿no? Estaban conmemorando la ceremonia de Pascua. Ya pasando tiempo, casi 7 días, y luego el tiempo de regresar a su casa, José y María ya estaban partiendo de Jerusalén. Pero ¿sabe qué? Siendo padres, antes de partir a su casa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Mi pregunta es, antes de partir del templo, por lo menos tiene que confirmar su hijo o no. Es único. ¿Dónde está mi hijo? Jesús, Jesús, Jesús. Ya es tiempo. Ya vamos. Creo que no confirmó. Solamente en sus mentes. Creo que estaría al lado de nosotros. Ya todo el mundo van a partir. Qué bueno, qué lindo. Ya nosotros hemos pasado bien, conmemorando la ceremonia de Pascua. Qué bien, vamos a regresar. Sí, José, María, está bien. Sí. Creo que pasando un día, imagínense 24 horas, más o menos. Porque en total 3 días llevaba para encontrar a Jesucristo, ¿no? Por eso creo que caminando, más o menos, ya un día o medio. En aquel entonces empezó a buscar, ¿dónde está mi hijo Jesús? ¿No está? No, creo que yo estaba pensando que con su tío estaba caminando, pero no lo vio. ¿Desde cuándo no lo vio? No sé. Exactamente me recuerdo que él estaba en el templo. Entonces nunca había encontrado. No. Imagínense, ¿no? Cuando se entendieron que ya no está acompañado Jesucristo en sus vidas, ¿cómo estarían sus corazones? Sí o sí tenía que abandonar de camino. Tenía que dar la vuelta rumbo hacia Jerusalén. ¿Por qué? Tiene que regresar para buscar a Jesús. Al regresar lleva más tiempo porque buscando en ese lugar, en aquel mesón, estaría allá, aquel, donde está, buscando, preguntando a la gente, Señor, tal vez vio un bebé o un niño, se llama Jesús. No. ¿Qué significa? Jesucristo no acompañó, pero sus padres en sus mentes solamente estaban acompañados. En la realidad, Jesucristo no acompañó. Hoy en día, entre muchos religiosos, están andando así. ¿Desde cuándo está creyendo en Jesucristo? Mire, desde en el vientre de mi madre. ¡Wow! Está congregando en la iglesia muchos años. ¿Cómo no? 50 años estoy caminando, confiando en Dios. ¡Wow! Entonces, ¿usted recibió la salvación? Sí, creo que sí. Entonces, ¿usted ya renació? Renacimiento. Entonces, creo que sí, renací. Ya, amén. Entonces, ¿es usted justo? ¿Qué? ¿Justo? ¿De qué está hablando? Justo. No hay justo ni a uno, no. Después de recibir el perdón eterno de Dios, ya debe ser justo. Eso es significado de renacimiento.
No sé, yo no aprendí así. Solamente yo cuando congrego en la iglesia, ese es renacimiento. Pero siendo pecador, ¿a dónde va al morirse? Creo que el pecador se va al infierno, porque la Biblia nos enseña. Entonces, ¿usted es pecador o justo? Creo que sí, yo soy pecador. Entonces, ¿usted a dónde va? Yo voy al reino de Dios. Según usted dice que el pecador se va al infierno. Sí, claro que sí, el pecador se va al infierno. Pero ¿usted a dónde va? Me voy al reino de Dios. ¿Es usted pecador o justo? Yo soy pecador. ¿Qué diferencia hay entre los padres de Jesucristo? Está yendo ya. ¿Dónde está Jesús? Creo que sí, estaría allá al lado. Ya, ok, pasando 5 horas. ¿Dónde está Jesús? Creo que está andando allá con tía. Sí. Creo que sí. Creo que sí. Pero un día, no solamente creo que sí, sino que estaba descubriendo. ¿Dónde está? Cuando lo vio, ya tenemos que repartir comida. ¿Pero dónde está? No está. Cuando entendió que no está acompañado de Jesucristo, ya tiene que arrepentirse de su camino. Ya. Buscando, regresando hasta en el templo de Jerusalén. Al mirar, allá está. Jesús niño, o niño Jesús, porque acá está. Sus padres están buscando. Niño Jesús, que tenía 12 años, estaba hablando. Mire, ¿por qué me buscabas? Qué raro, ¿no? Eso es muy raro. ¿Por qué me buscabas? Yo tengo razón para quedarme en la casa de mi padre. José, ¿cómo podía entender? Mire, yo soy tu padre. Hasta ahora yo estoy criando, estoy dando comida. Ya, ¿por qué está hablando? ¿Dónde está su padre? ¿Dónde? Ay, qué raro. Mire, yo soy hijo de Dios. Mi padre está en el templo. Ay, cállate, ya, vamos. Creo que se era exhortando, ¿no? Levántate, ya, vamos. Significa que no sabía muy bien qué es lo que está andando Jesucristo. ¿Qué es lo que está haciendo? Jesucristo sentía que la casa de Dios, esa es su casa, el templo de Dios. Por eso estaba preguntando sobre la palabra de Dios, sobre la ley, conversando con los doctores de la ley. Significa que hoy en día hay mucha gente, ¿no? Cree, pero con su pensamiento. ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? A veces yo cuando visitaba la iglesia, pregunto ante los pueblos, hermanas, hermanos, yo tengo una pregunta. ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? ¿El justo o el pecador? Cuando yo pregunto, se divide el grupo. Algunos dicen que pecadores, algunos justos. Pero la mayoría de la cantidad, como 90%, dice que pecadores. Por eso, mientras tanto que ellos estaban gritando, se pelean, ¿no? Y luego, silencio, silencio. Yo digo, ya, mire. En la Biblia dice que el pecador se va al infierno. Únicamente el justo puede entrar en el reino de Dios. ¿Quién es justo? No, mucha gente está levantando sus manos. Eso es actualmente surge en la iglesia. ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? El justo. ¿Cómo puede ser justo ante Dios? Mucha gente piensa, para ser justo tiene que guardar el mandamiento de Dios. Eso es gran equivocación. ¿Por qué? Ninguna persona puede ser
justo por su obra. Por eso necesita recibir perdón eterno por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Además, Jesucristo hizo la redención eterna por su sangre. Ese es el camino verdadero. Eso es el Evangelio. Por eso nosotros tenemos que abrir nuestro corazón hacia nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo quitó el pecado del mundo, cargó en su vida y luego fue crucificado, derramando toda la sangre. Pagó el precio de todos nuestros pecados. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Por su sangre, nosotros fuimos justificados, santificados y perfeccionados. Por la fe, podemos ser justas. Para ser adoptado hijo de Dios, podemos entrar en el reino de Dios gratuitamente. Así es. El día de hoy, hasta acá. Así preparamos. Gracias. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da este estudio bíblico pastoral, participando los pastores, los hermanos juntamente. Nosotros podemos escuchar la palabra de Dios, escudriñando la Biblia. Dios nos daba entendimiento, acompañado el Espíritu Santo del Señor. Gracias, Señor, por permitir esta bendición, esta clase. Espero que, Señor, utilice cada uno de nosotros para que nosotros también podamos predicar el Evangelio, también podamos servir el Evangelio a la iglesia, al siervo de Dios. Gracias, Señor, por darnos esta bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación.